Algunas historias no son meras narraciones diseñadas para entretener, en realidad, poseen una profundidad y un poder intrínsecos que las elevan a un plano diferente. Las palabras que las componen actúan como puertas, umbrales que, al abrirse, permiten que lo desconocido y lo inexplorado se filtren en nuestra realidad. Cada relato tiene la capacidad de evocar imágenes y sensaciones que nos transportan a lugares lejanos y oscuros, donde lo que acecha en la penumbra está esperando el momento perfecto para revelarse. Estas historias no son solo productos de la imaginación, son ecos de experiencias pasadas, vestigios de lo que ha sido, y de lo que podría ser, en un rincón de nuestras mentes. No siempre entendemos el origen de estas narrativas, a menudo surgen de fuentes misteriosas y se transmiten de generación en generación. Sin embargo, al ser narradas, estas historias encuentran un hogar en las mentes de quienes las escuchan. En el momento en que se cuentan, se arraigan en nuestra conciencia, alimentándose de nuestras emociones, miedos y esperanzas. Se convierten en parte de nosotros, moldeando nuestras percepciones del mundo y de la realidad. Así, cada historia es como una semilla que germina en el fértil suelo de la mente, creciendo y expandiéndose, a veces de formas inesperadas. Es en esta transformación donde las historias comienzan a cobrar vida. No se limitan a ser palabras en el aire, se convierten en presencias tangibles que habitan en las sombras de nuestra imaginación. Cada vez que recordamos o compartimos un relato, lo alimentamos, y este, a su vez, puede transformarse en algo más, algo que puede susurrar en la oscuridad. Provocar un escalofrío en la espalda o hacernos cuestionar la realidad misma. Estas historias se alimentan de nuestro miedo, curiosidad y asombro, siempre listas para emerger y revelarnos lo que se oculta más allá de lo conocido. El invierno siempre había traído consigo una sensación de nostalgia, una mezcla entre el frío mordaz que obligaba a todos a buscar refugio en el calor del hogar y las reuniones familiares que marcaban el fin de un ciclo. Aquella noche no era la excepción. Mi familia se había reunido, como cada año, en la casa de los abuelos, un lugar que parecía conservar en sus paredes los ecos de antiguas historias y secretos que se contaban en voz baja. La casa, una vieja construcción de ladrillo desgastado, se mantenía en pie a pesar del tiempo, resistiendo los embates del viento que azotaba sus ventanas y del frío que se colaba por las rendijas de las puertas. Era una noche particularmente helada, de esas en las que el viento silba entre los árboles y las estrellas parecen estar demasiado lejos como para ofrecer algún consuelo. Mi abuelo había improvisado una fogata en el patio trasero, usando las ramas secas de árboles que habían caído con las recientes tormentas, junto con piezas de madera de muebles viejos que ya no servían. Las llamas chisporroteaban y creaban sombras danzantes en las paredes, mientras el calor de la hoguera ofrecía una resistencia momentánea contra el frío del exterior. Los adultos se habían acomodado alrededor de la fogata, sus rostros iluminados por el parpadeo de las llamas. El ambiente era relajado, impregnado de una calidez que no venía solo del fuego, sino de la compañía familiar. Las conversaciones giraban en torno a anécdotas del pasado, historias de la infancia que los mayores recordaban con risas nostálgicas. Mientras tanto, los niños corríamos de un lado a otro, ajenos a las preocupaciones de los adultos, hasta que el frío finalmente nos obligó a buscar refugio en el círculo familiar. Yo, siendo la mayor de mis primos, me senté cerca del fuego, no tanto por interés en las conversaciones de los adultos, sino por la comodidad del calor que irradiaba la fogata. Estaba medio atenta a lo que decían, mis pensamientos vagaban entre las historias que se contaban y el simple hecho de estar en un lugar tan familiar. Fue entonces cuando mi tío Diego, conocido por ser el bromista de la familia, decidió contar una historia que, según él, había inventado cuando era niño para asustar a su hermano menor, mi tío Javier. ¿Se acuerdan del hombre de la máscara?, dijo Diego con una sonrisa traviesa, lanzando una mirada burlona a Javier. Todos en el círculo rieron, excepto mi tío Javier, cuyo rostro se tensó de inmediato. Esa reacción fue suficiente para que mi interés se despertara. Algo en la forma en que Javier apretaba los labios me hizo pensar que lo que Diego estaba a punto de contar no era solo una broma. Diego comenzó a narrar la historia,
pero esta vez su tono no era completamente jocoso. Parecía más un acto reflejo, como si quisiera aligerar el ambiente a pesar de que, en el fondo, sabía que lo que iba a contar tenía un peso mayor. Cuando éramos niños, yo le inventé a Javier la historia de un hombre que vivía en las sombras, un tipo alto, con ropa vieja y una máscara de buzo que le cubría la cara, dijo mientras hacía una pausa para mirar a su hermano. Al principio, claro, no me creía, continuó, pero con el tiempo, ambos empezamos a escuchar cosas en la casa. Pasos por el pasillo, susurros en la noche, cosas que no podíamos explicar. Nunca vimos nada, pero esa sensación de que alguien estaba ahí, escondido entre las sombras, esa sensación nunca nos dejó. La risa forzada de Diego no engañaba a nadie. Sabía que lo que contaba había dejado una marca en su hermano. Javier, quien siempre había sido más reservado y sensible, miraba al suelo, evitando hacer contacto visual con nadie. Era como si la mera mención del hombre de la máscara le recordara algo que preferiría olvidar. La tensión en el aire era palpable, y las risas de los demás se fueron apagando lentamente. Lo que había comenzado como una broma entre hermanos, una simple historia para asustar, de repente parecía mucho más real. Yo me quedé en silencio, escuchando con atención, mientras las llamas de la fogata se consumían poco a poco, lanzando sombras inquietantes en el patio. La historia del hombre de la máscara me quedó grabada en la mente, como una espina que no podía quitarme. La imagen de esa figura alta, oculta tras una máscara de buzo desgastada, rondando por la casa en la oscuridad, me acompañó durante toda la noche. Aunque intenté sacudir esa sensación de incomodidad, sabía que esa historia no iba a abandonarme tan fácilmente. Los días siguientes a la reunión familiar transcurrieron con normalidad, pero el recuerdo de la historia del hombre de la máscara se aferraba a mi mente. Cada vez que me encontraba sola en mi cuarto, no podía evitar que la imagen de esa figura enmascarada invadiera mis pensamientos. Al principio, me decía a mí misma que todo era producto de la sugestión. Después de todo, era solo una historia. Pero con cada día que pasaba, la sensación de que algo no estaba bien crecía dentro de mí. La primera vez que soñé con el hombre de la máscara fue una noche de octubre, cuando el clima comenzaba a enfriarse y las noches se volvían más largas y oscuras. En el sueño, estaba en la casa de mis abuelos, caminando por el pasillo que conectaba las habitaciones con la sala de estar. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido del viento que golpeaba las ventanas. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, y las sombras en las esquinas se hacían cada vez más densas. Podía sentir una presencia detrás de mí, algo que me seguía de cerca, pero no me atrevía a voltear. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido de mi respiración era lo único que rompía el silencio opresivo. Cada paso que daba se hacía más pesado, como si el suelo mismo intentara retenerme. Y entonces lo escuché, una respiración metálica, como el sonido de aire siendo forzado a través de un casco oxidado. No me atreví a mirar atrás, pero sentí su presencia justo detrás de mí. Pude ver su sombra proyectada en la pared frente a mí, alta y delgada, con los brazos colgando a los costados. El miedo me paralizó. Mi cuerpo no respondía, y solo podía quedarme allí, escuchando esa respiración pesada y constante, sabiendo que lo tenía justo detrás. Cuando finalmente reuní el valor para voltear, lo vi. Estaba allí, a solo unos metros de distancia, inmóvil en el pasillo. Su ropa era oscura, desgastada, como si hubiera estado caminando por años sin descanso. Pero lo que más me aterraba era la máscara. Era una máscara de buzo antigua, con la visera opaca y manchada, ocultando su rostro por completo. Sentí que sus ojos me observaban desde detrás del vidrio sucio, estudiándome en silencio. Desperté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el cuerpo empapado en sudor. Al principio, pensé que todo había sido solo un mal sueño, una pesadilla inducida por la historia que había escuchado días antes. Pero la sensación de miedo no se desvaneció cuando desperté. Al contrario, sentí que algo había cambiado, como si aquel sueño hubiera sido más que una simple manifestación de mi subconsciente.
Las noches siguientes fueron cada vez más difíciles. El sueño del hombre de la máscara se repetía una y otra vez, siempre el mismo escenario, la casa de mis abuelos, el pasillo largo y oscuro, y la figura enmascarada acechándome en las sombras. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia más cerca, como si estuviera esperando el momento exacto para dar el siguiente paso. Lo más aterrador de todo era que, incluso durante el día, no podía sacudirme la sensación de que no estaba sola. A veces, mientras caminaba por la casa, sentía un frío inexplicable en el aire, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Era un frío que calaba los huesos, un frío que no se podía atribuir simplemente al cambio de estación. Sabía que era el mismo frío que había sentido en mis sueños, el mismo que me acompañaba cada vez que veía al hombre de la máscara. Intenté racionalizarlo todo. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, que había dejado que una simple historia contada en una reunión familiar se infiltrara demasiado en mi mente. Pero no podía evitar la sensación de que el hombre de la máscara no era solo una invención. Algo, o alguien, estaba presente, acechando en las sombras de mi propia casa. Los sueños sobre el hombre de la máscara comenzaron a desvanecerse lentamente con el paso del tiempo, pero la sensación de inquietud que había dejado en mí nunca desapareció del todo. Había noches en las que, al quedarme sola en mi habitación, sentía una presencia extraña, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Nunca lo comenté con nadie, ni siquiera con mi hermano Manuel, a quien siempre había considerado más escéptico y racional que yo. Pensaba que todo era una simple secuela de mis pesadillas, que eventualmente desaparecería. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado durante mi segundo año de preparatoria. Un día, Manuel, que estaba en su último año de prepa, recibió una tarea para la clase de artes. Tenía que hacer un dibujo relacionado con el mar. Recuerdo que, cuando me mostró su trabajo, me quedé completamente congelada. No era solo un dibujo ordinario de un buzo como los que solíamos ver en documentales o películas. Lo que había dibujado Manuel era una figura inquietante, una silueta alta y delgada con un casco de buzo antiguo que cubría su rostro, similar al que yo había visto en mis sueños. La máscara de buzo que había plasmado en el papel era idéntica a la que mi tío Diego había descrito en aquella reunión familiar. Era vieja y oxidada, con la visera tan sucia que resultaba imposible distinguir el rostro detrás de ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al mirar el dibujo. ¿Cómo era posible que Manuel, quien nunca había mostrado interés en las historias paranormales ni en mis pesadillas, hubiera dibujado al hombre de la máscara casi a la perfección? Me quedé mirando el dibujo en silencio, mientras Manuel se encogía de hombros, sin darle mucha importancia. «Es solo un dibujo», dijo, como si no hubiera nada más que decir. Pero para mí, ese dibujo significaba mucho más. Era como si, de alguna manera, el hombre de la máscara hubiera regresado. O peor aún, como si nunca se hubiera ido y simplemente hubiera estado esperando el momento adecuado para reaparecer en nuestras vidas. Esa misma noche, todo cambió. La temperatura en la casa comenzó a bajar inexplicablemente. No era el tipo de frío común que se siente en otoño, cuando las hojas comienzan a caer y el viento arrastra consigo el aire helado. Era un frío que se sentía profundo, un frío que parecía provenir del interior de las paredes, como si la casa misma se hubiera vuelto extraña, ajena a nosotros. Manuel y yo comenzamos a escuchar ruidos en la noche. Al principio, eran apenas perceptibles, un crujido aquí, un susurro allá, nada que no pudiéramos atribuir al sonido de una casa vieja. Pero con el tiempo, esos ruidos se hicieron más claros. Eran pasos, lentos y pesados, que resonaban en el pasillo fuera de nuestras habitaciones. Cada noche, justo después de que apagábamos las luces, esos pasos comenzaban, como si alguien estuviera caminando de un extremo a otro del corredor. Nunca vimos nada. No había sombras extrañas ni puertas que se abrieran solas. Solo eran los pasos, acompañados por esa sensación persistente de que algo nos estaba observando desde el otro lado de la oscuridad.
Ambos sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. No queríamos admitir que, incluso siendo adolescentes, seguíamos temiendo a lo desconocido, a una historia que habíamos escuchado hace años en una simple reunión familiar. Los días se volvieron incómodos, pero las noches eran lo peor. A veces, cuando estábamos solos en la casa, sentíamos que esa presencia nos seguía a todas partes. El pasillo, la sala de estar, incluso la cocina, ninguna habitación estaba exenta de esa sensación de opresión, como si la casa se hubiera vuelto un lugar completamente distinto. Era casi como si, de alguna manera, el hombre de la máscara hubiera encontrado una manera de infiltrarse en nuestro hogar, transformando nuestro espacio seguro en algo más oscuro y aterrador. Un viernes por la tarde, mis amigas vinieron a mi casa para trabajar en un proyecto escolar. Habíamos planeado una reunión de estudio que, como siempre, terminó convirtiéndose en una pijamada improvisada. Después de completar el trabajo, nos dedicamos a hacer lo que cualquier grupo de adolescentes haría, hablar sobre cosas triviales, reírnos de anécdotas del colegio y, por supuesto, compartir historias de terror. En algún momento de la noche, cuando ya estábamos arropadas bajo las cobijas, la conversación se desvió hacia lo paranormal. Aproveché la ocasión para contarles a mis amigas la historia del hombre de la máscara, sabiendo que probablemente no me tomarían en serio, pero con la esperanza de asustarlas un poco. Les relaté cómo, durante años, esa figura había aparecido en mis sueños, y como últimamente tanto Manuel como yo habíamos comenzado a escuchar cosas extrañas en nuestra casa. Al principio, se rieron de mí. Les resultaba imposible creer que una simple historia inventada por mi tío para asustar a su hermano pudiera tener algún efecto real. Solo es tu imaginación, dijeron, entre risas nerviosas. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y las luces se apagaron, noté que el ambiente se volvía más tenso. Incluso si no lo decían abiertamente, podía ver el nerviosismo en sus rostros, una ligera incomodidad que comenzaba a instalarse entre nosotras. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, todas nos despertamos sobresaltadas por un fuerte golpe que resonó justo fuera de mi habitación. Mi primer pensamiento fue que se trataba de Manuel, intentando asustarnos, pero cuando me levanté para abrir la puerta, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, y la habitación de mi hermano seguía cerrada. La casa estaba en silencio, salvo por nuestras respiraciones entrecortadas. Unos momentos después, escuchamos pasos. Eran pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pero no había nadie allí. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras las demás intentaban convencerse de que era solo nuestra imaginación jugando trucos en nuestras mentes cansadas. Sin embargo, esos pasos eran demasiado reales como para ignorarlos. Poco después de aquella noche, el rumor del hombre de la máscara comenzó a esparcirse por mi escuela. Mis amigas, aún asustadas por lo que había ocurrido, contaron la historia a otros compañeros, y pronto todo el colegio estaba hablando de ello. Lo más extraño de todo fue que, aunque yo nunca les mencioné la máscara en mi relato original, los detalles sobre la figura del hombre con la máscara de buzo comenzaron a aparecer en las descripciones de mis compañeros. Algunos decían que lo habían visto en los pasillos vacíos de la escuela, merodeando cuando ya casi no quedaba nadie en el edificio. Otros afirmaban haber escuchado ruidos extraños en los baños o en las aulas vacías. Lo más aterrador fue cuando un par de compañeros del turno vespertino dijeron haber visto una sombra alta y delgada en el estacionamiento de la escuela, moviéndose entre los autos. Lo describieron como una figura oscura, con una máscara extraña que les impedía ver su rostro. El rumor se propagó como un fuego descontrolado. De un día para otro, todos hablaban del hombre de la máscara. Incluso los profesores empezaron a murmurar sobre un loco con una máscara que, según ellos, había sido visto rondando la escuela al anochecer. 2 maestras afirmaron haberlo visto mientras se iban a casa una tarde. Lo describieron como una figura alta y silenciosa, observándolas desde la distancia. Pronto, los padres de los estudiantes empezaron a preocuparse.
Exigieron que la escuela solicitara rondines de la policía para proteger a los estudiantes. Al principio, la idea de que un extraño estuviera merodeando cerca del colegio parecía más plausible que aceptar que lo que estábamos viviendo era algo sobrenatural. Incluso yo misma comencé a dudar de mis propias experiencias. ¿Y si realmente era solo un hombre loco que se escondía detrás de una máscara vieja? ¿Y si todo el miedo que habíamos sentido no era más que una serie de coincidencias alimentadas por nuestra imaginación? Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Sabía que el hombre de la máscara no era una simple invención ni un vago peligroso. Sabía que lo que estábamos enfrentando era mucho más oscuro, algo que no podía explicarse con patrullas o vigilancia. Había algo profundamente perturbador en el hecho de que, cuanto más hablábamos de él, más presente se hacía. Era como si el miedo mismo lo fortaleciera, como si cada persona que escuchaba su historia contribuyera a darle más poder, más vida. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. A medida que el rumor del hombre de la máscara se propagaba por la escuela, la sensación de miedo colectivo comenzó a permear en cada rincón de nuestras vidas. Lo que había empezado como una simple historia para asustar a mis amigas se había convertido en algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Al principio, todo parecía una broma, una forma de pasar el tiempo entre clases o durante las largas horas del turno vespertino, pero pronto las cosas comenzaron a tornarse extrañas, casi surrealistas. Algunos estudiantes comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Había quienes aseguraban escuchar pasos en las aulas vacías al final del día, cuando ya casi no quedaba nadie en la escuela. Otros hablaban de extraños ruidos que provenían de los baños, como si alguien estuviera merodeando detrás de las paredes, esperando el momento adecuado para manifestarse. Las sombras en los pasillos, que antes eran ignoradas como parte de la arquitectura de un viejo edificio, ahora parecían tener vida propia, deslizándose por el suelo como si estuvieran acechando a los estudiantes. Recuerdo claramente el día en que las cosas se intensificaron. Era un viernes por la tarde, casi al anochecer, cuando un grupo de compañeros del turno vespertino me abordó en el patio. Tenían las caras pálidas, como si acabaran de ver algo que no podían explicar, y su nerviosismo era palpable. Me dijeron que habían estado en el salón de arte, terminando algunos proyectos, cuando escucharon un ruido fuerte proveniente del pasillo. Al principio, pensaron que era el sonido de algún carrito de limpieza, pero cuando salieron a investigar, no había nadie. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en el pasillo vacío. Uno de ellos juró haber visto una figura alta al final del corredor, una silueta oscura con lo que parecía ser una máscara de buzo. No podía ver su rostro, me dijo, con los ojos muy abiertos, pero sé que me estaba mirando. Lo sentí. Lo más perturbador fue que todos en el grupo afirmaron haber visto la misma figura, en silencio, observándolos desde la distancia, hasta que desapareció entre las sombras. El rumor ya no era solo una historia divertida para asustar a los estudiantes. Ahora se había convertido en una especie de verdad siniestra que nadie podía negar. Incluso los profesores comenzaron a susurrar entre ellos sobre el loco de la máscara. Una noche, 2 maestras afirmaron haber visto una sombra extraña en el estacionamiento mientras se preparaban para irse a casa. Dijeron que la figura estaba de pie entre los autos, inmóvil, observándolas. Lo describieron como un hombre alto con ropa oscura y una máscara, una descripción que se asemejaba demasiado a lo que los estudiantes ya habían comenzado a contar. El miedo empezó a colarse en cada conversación, y la sensación de que algo no estaba bien comenzó a propagarse más allá de las paredes de la escuela. Incluso los vecinos de la colonia cercana empezaron a hablar de un hombre extraño que merodeaba por las calles en las noches. Algunos decían haberlo visto parado en el parque, oculto entre las sombras, mientras que otros juraban haberlo visto caminando por las aceras, siempre con su misteriosa máscara cubriendo su rostro. La presión sobre la dirección de la escuela fue creciendo, hasta que finalmente los padres exigieron medidas de seguridad más estrictas. Se pidió a la policía que hiciera rondines alrededor de la escuela y en la colonia, especialmente durante las horas de entrada y salida de los estudiantes.
Por un tiempo, la presencia policial pareció calmar los ánimos. Los rumores comenzaron a apagarse lentamente y muchos de nosotros llegamos a creer que todo había sido una gran confusión, una exageración alimentada por el miedo colectivo. Sin embargo, yo sabía que no era así. Sabía que el hombre de la máscara no era solo un vagabundo peligroso, ni un loco con una máscara vieja que rondaba por la escuela. Sabía que lo que habíamos visto y sentido era mucho más profundo, más oscuro. Era como si el miedo mismo hubiera dado vida a esa figura, como si el simple hecho de contar su historia lo fortaleciera y le permitiera manifestarse de maneras que no podíamos comprender. A pesar de los patrullajes, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Había noches en las que me despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando, y aunque encendía las luces y me aseguraba de que todo estaba en su lugar, el frío seguía presente, un frío que no venía de fuera, sino de algún lugar mucho más cercano, más íntimo. Sabía que el hombre de la máscara no había desaparecido. Simplemente estaba esperando su momento. Pasaron 2 años desde que el rumor del hombre de la máscara comenzó a esparcirse. La vida siguió su curso, y aunque las cosas se calmaron en la escuela, la sensación de que algo había quedado sin resolver nunca me abandonó del todo. A veces, mientras caminaba sola por las calles de mi colonia o mientras estaba en casa por la noche, sentía una presencia extraña, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, acechando en las sombras. Una noche de otoño, mientras regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo, lo vi. Fue la primera vez que lo vi con mis propios ojos, fuera de los sueños y de las historias que otros habían contado. Estaba de pie en el estacionamiento frente a mi antigua preparatoria. Al principio, no lo reconocí. Estaba distraída, perdida en mis pensamientos sobre el trabajo, los pagos pendientes y las preocupaciones cotidianas. Pero algo en la oscuridad me llamó la atención. Una figura, alta y delgada, se mantenía inmóvil entre los autos estacionados. Apenas había luz en el lugar, solo un par de faroles parpadeando a lo lejos, pero era suficiente para que pudiera distinguir su silueta. Mi corazón dio un vuelco. Allí estaba. Su ropa era vieja, desgastada, y su cabeza estaba cubierta por una máscara de buzo, exactamente como la había visto en mis sueños y como la habían descrito los demás. El frío que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo el frío de la noche otoñal, era algo más profundo, un frío que me caló hasta los huesos, un frío que me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El hombre de la máscara no se movía, solo estaba allí, observándome desde la distancia. Sentí su mirada, aunque no podía ver sus ojos detrás de la visera sucia de la máscara. Por un momento, me quedé completamente paralizada. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero mi cuerpo no respondía. Todos los años de miedo y duda se concentraron en ese instante. No sabía si debía correr, gritar o simplemente quedarme quieta y esperar a que desapareciera. Mi respiración se aceleró y el sonido de mi propio corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. Finalmente, algo en mí se rompió. Mi instinto de supervivencia tomó el control y sin pensarlo 2 veces, eché a correr. No recuerdo cómo llegué a casa. Todo fue un borrón de luces de la calle y sombras moviéndose a mi alrededor. Lo único que sé es que corrí como si mi vida dependiera de ello. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Me encerré en mi habitación, encendí todas las luces y me quedé sentada en la cama, temblando. No podía explicarle a nadie lo que había visto. Sabía que nadie me creería, y de alguna manera, eso hacía que todo fuera aún más aterrador. ¿Cómo podía explicar que una figura que había nacido de una simple historia se había manifestado en la realidad? Pasaron horas antes de que mi corazón se calmara lo suficiente como para poder pensar con claridad. Sabía que no había sido una alucinación, ni una coincidencia. El hombre de la máscara había estado allí, frente a mí, tan real como cualquier otra cosa en el mundo. Y sabía que, de alguna manera,
Él siempre había estado esperando ese momento. Con el tiempo, comencé a preguntarme si el hombre de la máscara era realmente un ser independiente o si, de alguna manera, lo habíamos creado nosotros mismos. ¿Podría ser que los fantasmas y las entidades sobrenaturales no nacieran en lugares encantados, sino en las mentes de quienes los temen? ¿Es posible que, con nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras historias, les demos forma y vida? No lo sé, pero lo que sí sé es que el hombre de la máscara no era solo una historia. Era real. Y aunque ya no lo he vuelto a ver, siempre queda la duda. ¿Acaso sigue acechando en las sombras, esperando a que alguien más escuche su historia y le dé la fuerza suficiente para regresar? No puedo estar segura, pero una cosa es cierta, cada vez que alguien lo cuenta, cada vez que alguien lo teme, él se fortalece un poco más.